para poder comunicar web panels entre ellos. Dentro de los mecanismos contamos con la posibilidad de intercambiar información entre los objetos que se comunican. A estos datos que se intercambian o que viajan desde un objeto a otro les denominamos parámetros. Explicaremos en las próximas diapositivas mayor detalle de cada método. El comando call permite invocar a un objeto GNexus o a un programa externo, tanto sin pasarle parámetros como pasándole. Aspectos a tener en cuenta en el envío o recibo de parámetros con el call: la cantidad, el tipo de dato, el orden de los parámetros y si son de entrada o de salida. La cantidad en un método de llamado call, si se envían dos parámetros, se recibirán por regla parm en el objeto llamado dos parámetros, siempre la misma cantidad. Respecto al tipo de dato, en un método de llamada call, si se envían dos parámetros donde uno es carácter y otro numérico, en ese orden, entonces en el objeto parámetros llegarán dos parámetros con el mismo tipo de datos en ese orden. Tercer punto, el orden. En un método de llamada call, si primero se envía el parámetro carácter y luego el numérico, entonces se recibirán por regla parm en el objeto llamado los dos parámetros en ese mismo orden exactamente. Por último, declarar si son de entrada o de salida esos parámetros. En el objeto llamado se podrá especificar, si se quiere, si los parámetros son de entrada, con el prefijo in y dos puntos, o salida, out. En caso de no especificar nada, es el caso A que vemos en la imagen, los parámetros serán de entrada y salida simultáneamente. El mecanismo de llamada UDP es una función que permite invocar a un objeto GNexus o programa externo, tanto pasándole parámetros como sin pasarle, y con la particularidad de que el programa llamado retornará necesariamente un valor al programa que lo invocó. A modo de ejemplo, como toda función, en el momento que utilizamos UDP para invocar a un objeto, recibiremos un dato devuelto por el objeto llamado. En este ejemplo, en la variable pgcode, que es la empresa, se recibirá lo que el procedimiento PR008 devuelva. En el objeto llamado, la regla parm tiene una particularidad y es que recibirá el parámetro usuario, el que fue enviado por el objeto llamador, pero en el último lugar de la regla parm estará el parámetro que este procedimiento retorna y el cual es recibido por el objeto llamador. La función link permite enlazar un web panel con otro web panel o una URL. Esta función se puede asociar dentro de cualquier evento de un web panel, teniendo como resultado que al hacer clic sobre el botón o control que lo posea, se realiza la llamada al web panel URL referenciado. Este mecanismo de llamada tiene una programación particular en Descartes. Contamos con un manual donde se podrá profundizar acerca del mismo. Existen situaciones en las que por alguna razón no contamos con el objeto que queremos invocar físicamente en nuestra KB. Sin embargo, eso no implica que debamos traer físicamente al objeto solo por el hecho que necesitemos llamarlo. Contamos con dos mecanismos útiles para esos casos. Los dos ejemplos clásicos son call dinámicos y programas fachada. Veamos un ejemplo de call dinámico. Aquí contamos con el objeto X, el cual se encuentra en una KB, y deseamos que el mismo invoque al objeto FCA_debug, el cual se encuentra ubicado físicamente en otra. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: se almacena el nombre del programa en una variable y en el momento de realizar el call desde el objeto llamador, en vez de indicar el nombre del objeto directamente, se menciona dicha variable o lo que es equivalente el nombre del programa que queremos llamar entre comillas. Debemos considerar que para la realización de call dinámicos, la opción de hacerlo debe estar permitida en nuestra KB modelo, una propiedad que se llama Extend Dynamic Calls en Yes. Esto evita además que se realicen los controles de existencia del objeto físico en nuestra KB. O sea, si ese FCA_debug no existe en la KB base, o sea, en la que queremos hacer la llamada, directamente no va a controlar que exista o no, simplemente va a realizar el call en función de si se encuentra el objeto en el ambiente que queremos hacer la prueba. Otro mecanismo alternativo para comunicar objetos es la creación de programas fachada. Crear un programa fachada del objeto que se quiere invocar implica que
se crea el objeto físicamente, en la KB donde queramos llamarlo, se declaran los parámetros que recibirá ese objeto para que GeneXus no falle en la especificación de los mismos, pero la ventaja es que no tiene por qué declararse nada que tenga que ver con su lógica, es decir, que el source del programa queda vacío. Es una especie de cáscara del programa original para que pueda invocarse fácilmente. Webpanels. Para el desarrollo de webpanels utilizamos la herramienta Descartes. En ella los programadores diseñan la disposición de los datos en los paneles y a su vez le otorgan lógica a cada elemento. Este diseño se realizará principalmente con lenguaje XML más programación GeneXus que se desea adicionar. El diseño de un panel y su comportamiento lo hacemos en Descartes desde el espacio Definition. En esta imagen vemos una declaración de un panel muy simple denominado formulario país, donde por el momento se declaró un elemento field, el cual representa un campo del formulario, el dato que el usuario de este panel ingrese, que será almacenado en la variable país, y por defecto se le asigna la propiedad read-only, es decir, de solo lectura, en false. Esto significa que por defecto este elemento será editable siempre, sin condición. En Descartes existe la posibilidad de poder generar una vista previa del panel y que se revisen aspectos claves de la lógica planteada en el definition. Para esto debemos presionar ante cualquier cambio previo a guardar la tecla F9. En el momento que queramos controlar cuándo un campo está visible o habilitado en función de alguna condición, se utiliza este esquema de propiedades dinámicas siempre a nivel del XML. Dentro de algunos elementos como campos, botones, grillas, podemos agregar el elemento visible o enable para determinar cuándo el campo está visible y o habilitado. En los siguientes ejemplos se muestra una definición de estos elementos. En este caso, la operación confirmar de este panel, botón que verá el usuario, se encontrará habilitada solo si el parámetro consulta es igual a ingreso. Es decir, que si la variable consulta llega al objeto con otro valor, este botón se encontrará visible pero bloqueado para su uso. Para el caso de la visibilidad, la lógica es la misma. Se utiliza el elemento visible más una expresión o condición para que esto suceda. Por ejemplo, en este field o campo, el nombre del negocio estará visible solo si la variable tipo seg, tipo de segmento, viene con valor 3. Cuando se nos plantea la inquietud de dónde quedan almacenados a nivel de tabla los datos cargados en un panel, una de las percepciones que puede tener un usuario es que desde un panel se actualizan las tablas. En realidad es que el panel es solo un medio para poder centralizar y mostrar información de una forma más amigable, pero es un objeto procedimiento el que realiza la actualización a la base de datos. Cuando hablamos de actualización estamos hablando de agregar datos nuevos, modificar datos existentes o eliminar datos existentes. En Bantotal, los paneles de mantenimiento son clásicos ejemplos de ello. Son denominados paneles de ABM, o sea, altas, bajas o modificaciones, o de mantenimiento de datos. Vamos a ver un ejemplo y los comandos necesarios para poder implementar diferentes actualizaciones. Comenzaremos con el análisis del webpanel. Tomaremos como ejemplo el panel FCT101, el mantenimiento de cadena de cierre. Este es un ejemplo clásico de panel de mantenimiento de ABM. Cualquier panel de este estilo cuenta con 3 botones: agregar, modificar y eliminar. Además, muestra un resumen de qué datos disponibles se van a poder actualizar. Haremos el análisis de este objeto en 3 pasos. El primero, averiguar nombre del objeto desde Bantotal. El segundo, especificar y visualizar el estado de navegación. Y el tercero, analizar el objeto que interviene y cómo realiza la actualización. Para averiguar el nombre del objeto, desde Bantotal, posicionado sobre ese objeto, hacemos clic derecho sobre el panel y desde la opción Propiedades, en el espacio Dirección URL, verán al final de la URL el nombre del objeto ejecutado con el prefijo GeneXus más los parámetros recibidos por el mismo. El segundo paso es especificar y visualizar el listado de navegación. Luego de identificado el objeto mediante
las propiedades del explorador, para poder saber qué tabla es la que será mantenida, una rápida opción es especificar el panel en GNexus. En el listado de navegación nos mostrará cuál es la tabla o cuáles son las tablas recorridas para cargar la grilla y dónde se realizarán las actualizaciones. El tercer paso, para poder conocer qué se agrega, modifica o elimina, deberemos abrir el programa desde GNexus o Descartes y analizar cada evento del botón desde el source. Cada evento está representado por una subrutina diferente que centraliza las acciones que se realizan cuando el usuario hace clic sobre el botón. En estos tres ejemplos podemos ver que se asigna a la variable modo el valor ins, insert, upd, update o dlt, delete, dependiendo de qué botón se cliquee. Posteriormente se realiza la invocación del webpanel fct101t y el procedimiento fct101 enviándole determinados parámetros. Este procedimiento fct101 es el que vamos a analizar más adelante para saber cuáles son las actualizaciones que realiza. Analizaremos entonces el procedimiento, el cual tiene la característica de poder actualizar los datos de la base de datos. Los mecanismos para actualizar son el comando new para hacer nuevos registros, el comando for each mediante la actualización de atributos y el comando delete. Como podemos visualizar en este tracto de código, en el caso de que el modo sea insert, luego de realizarse ciertos controles y validaciones, se procede a realizar la inserción del registro mediante comando new. La confección de esta programación debe considerar algunas cuestiones. Los atributos mencionados deberán pertenecer a una sola tabla física en la cual se va a hacer el nuevo registro. Aquellos atributos a los que no se les asigne valor quedarán vacíos, excepto que no permitan nulos. Se puede realizar un control de clave duplicada en caso de que un registro con la misma clave primaria ya exista, y el new podrá estar anidado en un for each reiterando su acción de inserción de datos por cada registro recorrido en el primer comando. Actualización de datos. Aquí vemos el caso en el que la variable modo llega con el valor upd, update. Para modificar atributos de registros ya existentes, se realiza con el comando for each, ya que debe buscar el registro al cual modificar. La actualización de los datos que queremos modificar se implementa realizando una asignación, es decir, a un atributo se le asigna un valor, ya sea en una variable o en un dato constante. La actualización se confirma cuando se llega al endFor, no hay ningún comando particular o específico para realizar la actualización, solo cuando se termina de recorrer el registro, y es importante que la consulta tenga los filtros correspondientes, si no se actualizarían los datos de toda la tabla. El for each contiene un mecanismo en el caso de que no se lleguen a encontrar esos registros a los cuales se quieran actualizar, denominado when none. Es decir, cuando no se encuentra ningún registro, se puede realizar alguna acción particular, por ejemplo, enviar algún mensaje. En el caso que el modo sea dlt, delete, se realiza el comando for each, ya que se debe buscar el registro al cual se quiere eliminar. Es importante que la consulta tenga los filtros correspondientes, si no se borrarán todos los registros de la tabla. Es importante aclarar que no borra la tabla como objeto, sino solo sus registros. Y la eliminación se ejecuta apenas se llega al comando delete, a diferencia de la actualización que se realiza cuando se llega al endFor. También, al igual que en el mecanismo anterior, si no se llega a encontrar el registro mediante los filtros correspondientes, se cuenta con la opción when none. A modo de resumen, como hemos podido ver, dependiendo de la forma en la que expresamos los elementos dentro de un programa, cambia la acción. En este primer ejemplo, se está almacenando en una variable el dato que contiene un atributo, en memoria temporalmente. Cuidado si lo expresamos al revés, ya que el efecto es totalmente diferente. En este segundo caso, lo que estamos realizando es la asignación del valor que contiene la variable a un atributo. Es decir, si esto se encuentra dentro de un for each, estamos actualizando la base de datos. Hemos llegado al final de esta presentación y estos son algunos de los temas vistos en este tutorial, dentro de los cuales es muy importante que recuerdes los siguientes. Objetos, ya que encontrarás con diferentes tipos de objetos para lograr resultados diferentes. Consultas, previstas por GNexus para conocer diferentes aspectos de los programas desarrollados. Vimos listar tablas, consultar atributos, listados de navegación, relación entre objetos invocados, la utilización del help.
interpretar fuentes. Mediante extractos de código vimos cómo se realizan las consultas y actualizaciones a las bases de datos, condicionamientos, uso de subrutinas, llamados entre objetos y particularidades del desarrollo de paneles.